es Eric Alcelay y os doy la bienvenida a un nuevo webinar en el que hablaremos un poquito del apartado de simulación y validación de diseño. Veremos qué soluciones tenemos para cuando las herramientas de simulación que conocemos hasta ahora, como pueden ser SolidWorks Simulation, se nos quedan cortas a la hora de realizar análisis un poquito más avanzados y complejos de nuestros diseños. Como seguramente conozcáis, los empaquetados de SolidWorks Simulation nos ofrecen grandes capacidades para poder validar nuestros diseños de una manera rápida y muy fiable. Estas herramientas, por lo general, suelen ser suficientes para una gran parte de los usuarios, pudiendo realizar análisis estáticos para los ensamblajes, cálculos de fatiga, estudios de optimización topológica, cálculos de frecuencia, dinámicos lineales e incluso dinámicos no lineales. Pero, ¿qué es SolidWorks Simulation? Bien, es un empaquetado de herramientas de análisis estructural fácil de usar. En principio, utiliza el concepto del análisis de elementos finitos, o FEA, para predecir el comportamiento físico real de un producto mediante la prueba virtual del modelo 3D. Como hemos comentado, disponemos de distintas capacidades cuando hablamos de SolidWorks Simulation, como puede ser análisis estático lineales, no lineales y análisis dinámicos. Bien, como veis, tenemos una gran gama de productos de simulación en los empaquetados de SolidWorks Simulation. Tenemos solución para todo tipo de análisis, pero es cierto que cuando más complejos son los análisis, nos vamos acercando un poquito a los límites del software, ya sea bien por la complejidad del modelo y los recursos que éste nos solicita de hardware, o bien por el tipo de análisis cada vez más específico y avanzado que necesitamos a la hora de validar el modelo. Aquí veis que hay una gran gama de productos. Tenemos la parte de SolidWorks Simulation con 3 empaquetados de simulación estándar, simulación profesional y premium, pero también tenemos cálculo de fluidos, ¿vale? Con el Flow Simulation y luego los Electronic Cooling y HVAC, ¿vale? Que son 2 empaquetados aparte para cálculo de aires acondicionados, las tuberías de aire acondicionados y cálculos electrónicos un poquito más avanzados. Y luego tenemos también cálculos o análisis de simulación plástica, ¿vale? De inyección plástica, ¿vale? También en este caso tenemos 3 módulos, el estándar, el profesional y el premium. Como veis, dentro de cada módulo, de cada empaquetado, hay un montón de tipos de análisis que podemos realizar, ¿vale? En el caso de hoy nos centraremos un poquito en la parte de SolidWorks Simulation, dejando de lado la parte de Flow Simulation y Plastic Simulation. ¿Hasta dónde llega esto? Bien, pues como decíamos, hay 3 empaquetados en el apartado de SolidWorks Simulation. El empaquetado estándar nos permite hacer cálculos estáticos de ensamblajes, cálculos de fatiga, de movimiento. En el caso del profesional, pues ya tenemos algo un poquito más avanzado, como puede ser los análisis de frecuencia, simplificación en 2D, y en el apartado o en el módulo de Simulation Premium ya tenemos, pues digamos, lo más avanzado que tenemos con SolidWorks Simulation, que son análisis no lineales de composites, armónicos, ¿vale? Vibratorios, ya un poquito una englobación de análisis más complejos. ¿Vale? Pero sí que es cierto que podemos llegar al límite del software, ¿vale? Al final, cada vez los cálculos son más complejos, nos piden validaciones más complejas y en menos tiempo, ¿vale? Como decíamos, ¿qué pasa si llegamos a los límites de SolidWorks Simulation? Pues hay una solución que se llama Simulia, ¿vale? En la plataforma 3D Experience. Con la plataforma 3D Experience y Simulia Works, ¿vale? Podemos aprovechar todas las capacidades de simulación
más avanzadas y potentes de la industria. ¿Vale? Para eso nos aprovechamos de la tecnología de Simulia y de la tecnología de Abacus. Podemos realizar cálculos no lineales avanzados, tenemos algoritmos de contactos generales, computación en la nube, que nos ahorra mucho tiempo de cálculo, mecánicas avanzadas, mallado hexadecimal y muchas más cosas. Con la simulación avanzada de Simulia, los clientes de SolidWorks Simulation tienen acceso a productos de tecnología de simulación mucho más avanzadas, que incluyen, por ejemplo, el análisis de elementos finitos, dinámica de fluidos computacional o electromagnetismo. Y mucho más con un simple clic. Tenemos la capacidad de importar geometría nativa de SolidWorks Simulation, características del modelo, configuración del análisis de simulación, incluidas todas las cargas definidas previamente en nuestro análisis, las condiciones de contorno, la definición del mallado y todas las propiedades físicas del material. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver ahora. Simplemente empezaríamos diseñando nuestro modelo en SolidWorks, iniciaríamos nuestra validación mediante las aplicaciones que conocemos, ¿vale? Si vemos que llegamos al límite del software o bien tenemos problemas de rendimiento por los recursos que tenemos disponibles, activando el complemento o el conector a la 3D Experience podemos ejecutar y aprovechar todos esos parámetros que hemos configurado previamente en SolidWorks Simulation para ejecutar la simulación a un nivel más avanzado en la plataforma 3D Experience en la nube. No hace falta decir que todos los cambios que realicemos en SolidWorks se actualizarán luego automáticamente en la plataforma 3D Experience. Entonces podemos vincular y tener ese vínculo activo para actualizar luego las simulaciones en la nube. ¿En qué se basa la plataforma 3D Experience y la simulación en la nube? Pues tiene como principales pilares estos 7 puntos. La facilidad de uso, ya que tiene aplicaciones inteligentes que eliminan conjeturas para un diseño de producto optimizado. Tecnología, tiene soluciones de simulación realistas en un entorno unificado, con tecnologías avanzadas como Abacus. Completamente integrado, ya que tiene conectividad perfecta entre el CAD, el CAE y el PLM. Colaboración, ya que es una plataforma totalmente colaborativa para facilitar la colaboración a lo largo de toda la empresa. Escalabilidad, ¿vale? Tenemos soluciones escalables para todos los niveles de usuario, ¿vale? Dependiendo de la complejidad de nuestro análisis y de nuestras capacidades, tenemos un sinfín de posibilidades de avanzar. Sexto punto, la productividad. Enfoque en problemas de ingeniería frente a tareas manuales que no agregan valor, ¿vale? Nos enfocamos directamente en lo que necesitamos, ¿vale? Olvidándonos de cosas que nos restaban mucho tiempo y no nos daban valor. Y además, todo esto en la nube, ¿vale? Minimizando los costes de hardware y software, ¿vale? Bien, en el apartado de tecnología hemos comentado Abacus. Abacus es una tecnología de software líder mundial en análisis de elementos finitos. Nos permite hacer simulaciones de múltiples físicas realistas, soluciones completas para toda la industria, ¿vale? Podemos abarcar toda la industria con diferentes soluciones. Tenemos la capacidad de trabajar materiales complejos, contactos, fractura y falla. Y además nos aporta una respuesta rápida con cálculos de alto rendimiento, ¿vale? Tiene una optimización de los cálculos que nos ahorra mucho tiempo de cálculo. Bien, vamos a ver un vídeo para ponernos un poco
en el entorno y conocer un poquito qué nos aporta o qué nos puede aportar esta plataforma. Bien, en el vídeo vamos a ver cómo analizar una parte de esta bicicleta. Recordar que estamos en la nube, en el explorador en el navegador, y tenemos accesible el visor de piezas y el gestor de tareas. ¿Vale? Nos solicitan que hagamos un análisis de una parte de la bicicleta para ver la validez de ese diseño. Directamente podemos crear un escenario partiendo desde la pieza que vamos a analizar. En este caso va a ser un análisis estructural. Como veis, tenemos un asistente bastante intuitivo que nos va guiando a la hora de añadir cargas, conexiones, restricciones. Tenemos una capacidad de crear materiales personalizados con una aplicación llamada Material Calibration, ¿vale? Para crear materiales un poquito más avanzados. Podemos verificar las modificaciones que hacemos de manera rápida, volviendo a ejecutar ese análisis en la nube. Se actualiza automáticamente, simplemente volvemos a ejecutar el análisis y ya tenemos disponible el resultado. Tenemos la capacidad de comparar los distintos diseños que hemos creado para ver cuál es el modelo que mejor se comporta a las cargas que le voy a solicitar. Y todo esto en un entorno colaborativo que me permite compartir toda esta información con mis compañeros, con mis clientes, con mis proveedores, de una manera muy intuitiva y muy útil. Bien, hemos comentado que es escalable, ¿vale? Tenemos las soluciones habituales, como pueden ser la simulación estática lineal o la simulación térmica, también en la plataforma 3D Experience con SimuliaWorks. Recordar que esto también lo podemos hacer en SolidWorks, pero también lo podemos hacer en la plataforma 3D Experience. Tenemos análisis más avanzados como los estáticos no lineales, con cierres con precarga en juntas, por ejemplo, contactos complejos y goma con deformaciones, con grandes deformaciones. En este punto es donde nos empezaremos a dar cuenta de que este tipo de simulaciones no se pueden llegar a hacer del todo en SolidWorks Simulation. Contactos complejos con plasticidad, ¿vale? Materiales con deformación plástica, deformaciones de tubería donde se modifica el espesor de la tubería, análisis dinámicos no lineales, por ejemplo, eventos de alta velocidad, test de caídas, ¿vale? Vemos ahí los tipos de análisis que estamos hablando. Cómo se puede deformar una lata mediante aplastamientos con grandes deformaciones, o incluso simulación de impactos, ¿vale? Cómo impactaría un cuerpo sobre mi modelo, ¿vale? La deformación que sufriría. Como hemos dicho, todo esto es escalable para los usuarios, ¿vale? Tenemos la parte inicial, donde con SolidWorks Simulation podemos hacerlo sin ningún problema, pero dependiendo del análisis, de la complejidad y de las habilidades que tengamos, podemos avanzar a análisis cada vez más complejos. En resumen, SolidWorks ahora ofrece una nueva solución de simulación escalable y además en la nube.
para todo tipo de simulación estructural, ¿vale? Puede ser desde el flujo de trabajo rutinario, como los cálculos estáticos lineales sencillos, o eventos de alta velocidad muy complejos, ¿vale? Esto escalado o desde la perspectiva de roles se visualizaría tal que así, ¿vale? Para los que habéis oído un poco hablar de la 3D Experience, eh, de la plataforma 3D Experience, funciona mediante roles, ¿vale? Cada usuario tiene asignado un rol dependiendo de sus capacidades y sus necesidades, ¿vale? Entonces, tenemos en este caso, en el apartado de Simulia Wars, cuatro roles. El Structural Designer, el Structural Engineer, el Structural Performance Engineer y el Structural Mechanics Engineer. Bien, viendo paso o rol por rol cada una de las capacidades. El nivel de entrada, eh, o el más básico, digamos que es el Structural Designer. Es muy sencillo de utilizar y podemos realizar comprobaciones rápidas. ¿Como cuáles? Cálculos estáticos no lineales, de tensión, deformación, térmico, frecuencia. Cálculos muy habituales, pero muy válidos y muy prácticos. En el segundo nivel ya podríamos realizar cálculos estáticos lineales avanzados, con capacidades de mallado avanzado, con la posibilidad de realizar cálculos dependientes del factor de seguridad y de formaciones un poquito más avanzadas. Vale, en el tercer nivel pasamos ya a los cálculos no lineales, donde los contactos entre componentes son complejos, tenemos grandes deformaciones, como veis en las imágenes, y además también puede haber en ocasiones deformaciones plásticas, ¿vale? Es decir, deformaciones que una vez quitemos las tensiones se mantengan en el tiempo. Más avanzado aún, cálculos no lineales con físicas avanzadas como deformaciones de caucho, físicas avanzadas o impactos a gran velocidad como en el caso de la compresión de la lata. También impactos de cuerpo sobre elementos, ¿vale? Ya veis en ese análisis el impacto de esa bala sobre ese bloque de un material determinado. Además, mediante este rol, a este nivel, tenemos una aplicación llamada Material Calibration, que nos permite crear propiedades de material realistas a partir de test, ¿vale? Esto nos permite mejorar de una manera muy precisa los resultados de nuestros análisis. También nos permite reducir el error entre el material del modelo y el material real. Es decir, podemos coger un material que tenemos en la plataforma, que hay un listado de materiales, una librería de materiales muy avanzada, pero si aún así ese material no es válido para mí, podemos calibrarlo, editarlo para que se ajuste mediante curvas y distintas propiedades al comportamiento real del material que tenemos entre manos. Bien, hemos hablado de la integración entre SolidWorks Simulation y Simulia Wars, ¿vale? Una aplicación de escritorio, la otra plataforma en la nube. Viendo desde el entorno o desde la perspectiva de un usuario de SolidWorks, hemos visto los cuatro roles que tenemos. Los dos primeros los podríamos solventar mediante SolidWorks Simulation. Los tipos de análisis son muy parecidos y tanto en SolidWorks Simulation
como en la plataforma 3D Experience, podemos realizar ese tipo de cálculos sin ningún problema. ¿Dónde viene la parte avanzada o la mejora? Cuando llegamos al límite en SolidWorks Simulation y tenemos la capacidad de aprovechar la plataforma 3D Experience para hacer cálculos aún más avanzados, ¿vale? Vamos a ver una pequeña comparativa para analizar las diferencias entre lo que podemos conseguir con SolidWorks Simulation en cálculos avanzados de simulaciones no lineales y lo que podemos conseguir con la plataforma 3D Experience, ¿vale? En este caso vamos a realizar un estudio no lineal en SolidWorks Simulation. Vamos a utilizar el conector con la plataforma 3D Experience y vamos a ejecutar el mismo estudio pero en la plataforma 3D Experience. En este caso vamos a analizar cómo un material de espuma, una pieza de espuma, se comporta a la presión que le hace un pasador, un elemento, ¿vale? ¿Cuál sería el escenario? Pues el que tenemos entre manos. Tenemos la base y el émbolo que hace presión de aleación de acero y la parte central es de una espuma con unas capacidades de deformación muy grandes. Aplicamos al émbolo una compresión de 75 milímetros. Hemos hecho una simplificación del modelo para que los cálculos sean más veloces, con varios planos de simetría, y le hemos definido la base como elemento fijo, ¿vale? Como restricción fija. Como resultado, no vamos a entrar en detalle cómo ejecutar o cómo configurar el análisis y nos vamos a centrar en los resultados. Como veis, tenemos una deformación bastante grande, pero la deformación máxima no es hasta donde debería, ¿vale? Tenemos un límite de convergencia, ya que el análisis falla aproximadamente a un 60%, y llega máximo hasta aquí, ¿vale? No puede completar el estudio. ¿Por qué? Porque las deformaciones y los desplazamientos en este modelo son demasiado grandes para SolidWorks Simulation. La tecnología que tienen este tipo de cálculos en SolidWorks Simulation está limitada para este tipo de análisis. ¿Qué pasa en la plataforma 3D Experience? Lo mismo, tenemos la capacidad de aplicar materiales con propiedades más avanzadas, con curvas de deformación más avanzada, y en este caso, al ejecutar el mismo estudio en la plataforma 3D Experience mediante SimuliaWorks, vemos que la deformación es bastante mayor que la que hemos obtenido con SolidWorks Simulation. Si os fijáis, la deformación máxima es de 78 milímetros, ¿vale? Aquí teníamos una deformación máxima de 0,3 milímetros, pero ya veis que la deformación máxima comparada con la deformación aquí no tiene nada que ver. En este caso podemos obtener una convergencia del 100%, un resultado real o más fiable, ya que tenemos esa convergencia del 100%, ¿vale? Obviamente ya veis, el tema de la deformación es totalmente indicativo de la limitación que tenemos en este caso con SolidWorks Simulation, ¿vale? Entonces, viendo esto, ¿cuál sería la manera de trabajar con SolidWorks y SimuliaWorks? Empezamos con análisis de SolidWorks Simulation. Habrá un punto en que llegaremos a una limitación. Tenemos el conector. Mediante el conector arrastramos o
aprovechamos toda la información de nuestro análisis para pasarlo a la plataforma 3D Experience en la nube, ejecutamos ese análisis en la plataforma mediante Simulia con un 100% de convergencia en este caso. Antes hemos dicho que tenía un 60% en SolidWorks Simulation, aquí tenemos un 100%. En caso de que haya un cambio de diseño, los cambios los realizamos en SolidWorks como hasta ahora y actualizamos el modelo y volvemos a calcular el análisis en Simulia. Vamos a verlo con una demo real, ¿vale? Hemos dicho que tenemos el análisis en SolidWorks con la limitación de que no somos capaces de llegar al resultado que necesitamos. No converge completamente ese análisis. Ejecutamos mediante el complemento o el conector la integración con la plataforma 3D Experience. Accedemos a la plataforma, nos logueamos y pasamos toda la información que tenemos en SolidWorks a la nube. Accedemos a la nube, a la plataforma, en este caso a SimuliaWorks. Revisamos las conexiones que tenemos, las fuerzas, las restricciones, el mallado. Como veis, nos ha aprovechado todo lo que teníamos definido. Podemos remallar el modelo, ¿vale? Tenemos capacidades de mallado más avanzadas en la plataforma con Simulia. Entonces volvemos a mallar con una tecnología más potente. Ya veis que el mallado es distinto al que teníamos en SolidWorks. Mallamos también la parte superior y la inferior. Revisamos las conexiones entre los componentes. Podemos visualizar de distinta manera el modelo, si queremos verlo con la malla o si queremos verlo como sólido normal, ¿vale? Añadimos las conexiones que faltaban. Vale, añadimos las propiedades que queremos a la hora de hacer las iteraciones del análisis no lineal y tenemos dos opciones: el cálculo en la nube o el cálculo en el equipo local, ¿vale? Eso depende de lo que prefiramos. Para el cálculo en la nube hay créditos de simulación. Entonces, aprovechando esos créditos, podemos ejecutar ese análisis directamente en los servidores de Dassault, ¿vale? En la nube. Hacemos un cambio en SolidWorks, actualizamos el modelo en la plataforma 3D Experience. Automáticamente se me actualiza el análisis que tengo yo creado en la plataforma 3D Experience y lo único que tengo que hacer es volver a simular. Vuelvo a ejecutar el análisis y ya tendría el resultado de mi estudio. Puedo visualizar la deformación. Ya veis que estamos hablando de deformaciones muy grandes, de materiales complejos. Entonces, bien, es una manera de aprovechar todo lo que tenemos en SolidWorks Simulation,
para sacarle aún más partido a la validación de diseños mediante la plataforma 3D Experience y Simulia2. Bien, en este caso hemos visto que mediante SolidWorks Simulation tenemos una limitación de software, que no somos capaces de conseguir el resultado que necesitamos, pero tenemos una solución, que es la 3D Experience mediante SimuliaWorks, ¿vale? Que sí que somos capaces de ejecutar ese tipo de análisis más avanzados. Bien, hemos comentado los distintos roles que hay a la hora de simular, de validar el diseño, pero tenemos otro rol colaborativo para revisar los distintos análisis que hemos realizado. Vamos a ver cómo funcionaría este rol. Vale, tenemos un análisis que hemos realizado, ¿vale? Con tres configuraciones distintas, ¿vale? Podemos variar el material, variar la posición de los elementos o incluso variar la geometría 3D. En este caso podemos solicitar que nos revisen en la comunidad este modelo y añadir unos requerimientos de cálculo para que no supere, por ejemplo, un máximo de tensión o un máximo de desplazamiento, ¿vale? Podemos poner requisitos de cálculo. Tenemos una herramienta para comparar los distintos resultados de una manera muy intuitiva, ¿vale? Este rol está pensado simplemente para revisar y validar los diseños. No tengo que tener ningún conocimiento de ingeniería para crear el cálculo como tal, simplemente reviso los resultados. Todo esto que hemos hablado está enfocado o está pensado en una tecnología basada en la nube. Las ventajas de esta tecnología es que tenemos una única fuente de información, donde todos los interesados tienen acceso a la misma, ¿vale? Puedo tener el diseño, puedo tener la validación, puedo tener los documentos, puedo tener todo eso en una misma ubicación y accesible para todos los elementos interesados o todos los miembros interesados. Esto también nos permite un entorno colaborativo, donde podemos compartir y revisar los resultados de la simulación de una manera muy rápida. También tiene otra ventaja, que es la ejecución en la nube, donde nos permite liberar los recursos de ingeniería. Tenemos una posibilidad de ejecutar los análisis directamente en la nube. Esto implica que mi equipo o mi puesto de trabajo no se va a sobrealimentar. No voy a estar calculando un análisis durante horas y me puedo dedicar a otras cosas que me puedan aportar un valor mayor, ¿vale? Que estar esperando a que el análisis se complete. Hablando de esto, tenemos dos tipos de validación o dos tipos de cálculos, ¿vale? Uno sería dependiente de las máquinas, es decir, yo tengo un equipo de sobremesa potente y depende del cálculo, pues no necesito más que mi equipo para hacer ese cálculo, ¿vale? ¿Qué implica eso? Que los recursos de mi equipo van a estar enfocados para realizar ese cálculo, ¿vale? Pero hay otro tipo de cálculo, ¿vale? Que es el que está basado, enfocado en la nube, ¿vale? Es para ese usuario que igual no tiene una máquina tan potente, pero no la necesita ya que tiene la posibilidad de ejecutar ese análisis en la nube, ¿vale? Es decir, ese análisis se ejecuta en los servidores del fabricante, de Dassault System, con recursos muy potentes que nos facilita o nos agiliza esos cálculos y además
mi equipo no repercute o no sufre esos tiempos de cálculo, ¿vale? Está totalmente liberado de esa carga de trabajo. Mientras está validando el diseño, yo puedo estar a cualquier otra cosa que tenga pendiente, ¿vale? Añadiendo valor a ese trabajo que estoy haciendo. Bien, habéis visto un poquito qué es la simulación en la nube, los pilares en los que se apoya y un poquito algunos ejemplos de lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Como veis, hay muchas posibilidades, hay muchos tipos de análisis muy complejos y no hemos entrado en detalle, ¿vale? Con el tiempo iremos entrando en detalle en cada tipo de análisis para hacer un webinar un poquito más técnico. Hasta aquí, muchas gracias por haber asistido al webinar. Espero que os haya resultado interesante y os haya gustado. Para cualquier duda que podáis tener, os dejamos aquí los datos de contacto. Y nada, muchas gracias por haber asistido y nos vemos pronto. Un saludo.